Vamos a Mateo 1. La predicación no es de Navidad, aunque tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Estamos enfocados en Cristo, nacido de una virgen, y la importancia de tal doctrina. En la vida cristiana guardamos que hay algunos que se dicen cristianos, pero no creen que Cristo nació de una virgen. Pero nosotros decimos que es imposible tener salvación sin Cristo nacido de una virgen. Y tenemos que guardar esto. Cuando hacen encuestas, la gran mayoría de americanos en los Estados Unidos dicen que creen que Cristo nació de una virgen. Y en México es más. Quizás más que 95% de mexicanos creen que Cristo nació de una virgen. Es interesante. Cuando hablamos de iglesias cristianas en los Estados Unidos, muchos, la gran mayoría van a decir que sí. Pero no sé qué decir de mexicanos porque no podía encontrar información si la gran mayoría de cristianos mexicanos entienden la necesidad de Cristo nacido de una virgen. Pero vamos a pensar en esto hoy y leer lo que dice nuestro Dios a nosotros. Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Nosotros sabemos que hay tentación para personas hacer una distinción en nuestra doctrina. Muchos van a decir que hay doctrinas necesarias para la salvación y otras doctrinas que no son necesarias para la salvación. Y luego cuando tomamos tal camino es muy probable que vamos a caer en un pozo del diablo, que es pensar que unas porciones de las Escrituras no son importantes y otras porciones sí. Aunque podemos entender que, claro, unas doctrinas tienen más importancia que otras doctrinas, nosotros confesamos, como dice nuestro catecismo: yo recibo como verdad toda enseñanza que Dios nos ha revelado en su palabra. Punto. Y guardamos esto. Y debemos comenzar allí exactamente. No debemos pensar qué de los demás y qué dicen ellos acerca de Cristo nacido de una virgen. Nosotros no estamos buscando opiniones de ustedes. Tampoco la iglesia no toma en cuenta tu opinión. Qué consuelo para ti. La iglesia toma en cuenta lo que dice Dios. Y hacemos todo el esfuerzo para asegurar que la predicación, la enseñanza que mantenemos aquí es enseñanza de Dios y no
la opinión de tal o cual pastor. Y a pesar de las opiniones del mundo, y no tomando en cuenta, claro, no tomamos en cuenta las costumbres y las tradiciones de católicos. Nosotros mantenemos que es doctrina de gran importancia esa de Cristo, nacido de una virgen. Y decimos que es necesaria esta doctrina para nuestra salvación. Y guardamos, queridos amigos, que aquí tenemos algo de fuerza en estos versículos. Mateo 1 hace todo para causarnos entender el punto. Es como recibir golpes. No debemos pensar que es meramente una linda historia de lo que pasó. Fue un escándalo. Fue algo difícil. En los tiempos de la Biblia no fue común nada tener hijos fuera de matrimonio. No fue común nada tener mujer que fue activo antes de casarse. No fue normal. Fue otro tiempo. Entonces lo que tenemos aquí parece algo bien difícil y debemos entender que es cosa que no hablaban los del primer siglo. Pero aquí podemos decir, Mateo 1, hubo un milagro de parte de Dios. Fue obra directa de creación. Y también que no hay explicación humana de lo que pasó. Hubo un milagro aquí, queridos amigos. 18. La concepción fue del Espíritu Santo. No necesitas saber la ciencia, no necesitas profundizar en detalles. Nosotros sabemos que no hubo relaciones. Es algo de creación, es algo de milagro. José no supo nada y pronto sí podía decir que fue informado por la palabra de Dios, versículo 20, 25, dice que él obedeció. Y 22 y 23 dice que esto tenía que pasar por profecía, predicción, algo que Dios dijo de antemano. Dios siempre decía muchas cosas de antemano para causar personas creer en Él. Entonces, fue milagro o obra directa de creación. Cuando Dios habló en Génesis 1, cuando hizo mujer, Génesis 2, podemos decir que esas son acciones de crear, acciones de las manos de Dios, por decir en nuestros términos. Dios no tiene manos, pero Dios habló y pasó. ¿Qué pasó aquí? No tenemos mucha explicación. En Lucas habla de la sombra del Espíritu Santo. Y no es claro qué significa exactamente, solo quiere confirmar que no fue de agencia humana, nada de hombre. No fue de la voluntad de hombre, ni de mujer. María fue tomado, María fue recibida, María fue dada gracia. Y desde su niñez, a lo mejor fue jovencita en aquel momento, pero fue dada gracia para poder vivir como un santo en Dios y su gracia. Y nosotros podemos decir que es confirmada esta obra por la palabra aquí, virgen. Virgen quiere decir alguien que nunca conoció hombre. Y es posible probar que no conoció hombre. Muchos hoy en día van a querer desviar cristianos porque dicen algunos que en hebreo la palabra virgen no tiene que decir persona que nunca conoció hombre. Ok,
vamos a investigar esto. Porque podemos abrir nuestras Biblias, por favor, Isaías 7. Isaías 7 y versículo 14 es donde encontramos la profecía. Y dice 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y muchos van a decir, oye, pero la palabra aquí no es muy clara, no necesariamente quiere decir virgen. Ok, debemos examinar esto. Levítico 21 y versículo 3. 21 de Levítico, versículo 3. La gran mayoría de los versículos que tienen esta palabra tienen la traducción virgen. Y aquí tenemos igual, Levítico 21:3, o por su hermana virgen, etc. Y claro, la idea es no contaminar a ella. Y en cuanto a todos los versículos, la idea es similar. Entonces, cuando estamos pensando en esto, nosotros debemos preguntar, entonces, ¿qué tal su generación? ¿O qué tal la comunidad de los judíos? ¿O qué tal la antigüedad? Sabemos por antropología que en unos lugares adulterio, fornicación y no casarse fue común, pero no fue así en Israel. Y fue algo de excepción, fue algo raro, fue algo no esperado, fue algo no recibido. Y claro, nosotros debemos decir a la vez que Dios tiene perdón, obvio, pero cuando examinamos el uso de la palabra en hebreo, hay una cosa que es muy clara. Quiere decir la mujer antes de casarse y las circunstancias dicen a nosotros que nunca quiere decir la persona que es activa con hombre antes de casarse. Pero hay algo más fuerte que tenemos que considerar cuando estamos estudiando esto. Eso tiene que ver con Mateo 1 y tiene que ver con palabra ahora de nuevo. Y la palabra aquí que tenemos es la palabra 23 de Mateo 1, aquí una virgen. La palabra virgen. Ahora estamos en la traducción de este versículo de Isaías 7:14, traducida a griego. Y tomamos la palabra virgen en griego. La palabra es Parthenos, donde tenemos la palabra Parthenon, que es un templo que está en Atenas, un templo donde adoraban una diosa falsa. En el templo habían vírgenes. Por muchos años vivieron como sacerdotes a esta diosa falsa y tuvieron que mostrar que eran vírgenes, y la palabra significa nunca conoció hombre. Entonces la Biblia no hace nada de acuerdo con los que quieren confundir, no está de acuerdo con los que quieren cambiar el significado de palabras. Dice con claridad que la única idea posible es María nunca conoció hombre. Hubo milagro, fue obra directa de creación y no hay explicación humana de la concepción y nacimiento de Cristo, sino lo que es revelada a nosotros. Nació del poder del Espíritu Santo. Versículo 18, versículo 20 aquí, quita del mundo su mentira y no pueden hacer otra cosa.
es tan importante guardar esto. Queridos amigos, nosotros decimos que durante todos los siglos la Iglesia lucha por algunos puntos de su doctrina y es un punto donde vamos a luchar. Hace más que un siglo en los Estados Unidos había un grupo de cristianos que comenzaron a negar la concepción y nacimiento de Cristo de una virgen. Y ellos insistieron en decir que no es necesario ser cristiano y creer en Cristo nacido de una virgen. Pero nosotros sabemos 100 años luego qué pasa cuando personas así creen. Estos grupos ahora creen cualquier cosa, no creen nada de la Biblia y es difícil creer que ellos verdaderamente son cristianos. La Biblia explica en una sola manera es milagro de Dios. Fue una demostración del poder de Dios entonces. Entonces, cuando estás pensando por qué la concepción y nacimiento de Cristo por una virgen, nosotros debemos concluir que parte de esto tiene que ver con Dios mostrando su poder, la fuerza de su palabra, por ejemplo, porque Él puede hablar y Él puede llevar a cabo. Él dice una cosa y al final la cosa pasa, porque Él es capaz de controlar todas las circunstancias, todos los detalles y todos los momentos para llevar a cabo exactamente lo que Él quiere. Demostración de su poder, de su palabra. Y claro, cuando hablamos así, queridos amigos, debemos decir, muestra su gracia, muestra su amor. ¿Cómo es el amor para con nosotros? Es tal que Él sabe exactamente qué hacer para causar su Hijo llegar en el mundo y Él sabe exactamente lo que es necesario para nuestra salvación. Si no es necesario para nuestra salvación tener el Hijo de Dios nacido de una virgen, no va a causar el Hijo de Dios nacer de una virgen. Pero ¿qué dice versículo 22 aquí? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y aquí Señor traduce la idea de Jehová. En el Antiguo Testamento, cuando tomamos el nombre de Jehová, tiene que ver con su pacto, con su promesa, con lo que Él quiere llevar a cabo en toda la historia del mundo. Entonces, Mateo, también es Isaías y todos los que creían por los siglos en esta profecía, pudieron entender que Dios tiene un plan. En su soberanía, María fue tomada, presentada, preparada y luego concibió por el poder de Dios. Cuando decimos que es demostración del poder de Dios, no debemos olvidar que es demostración del poder de Dios el Hijo. Porque claro, cuando Cristo es nacido así, estamos diciendo algo acerca de su naturaleza. ¿Cómo es Cristo Jesús? Podemos decir cuando preguntamos así que Cristo es como nosotros, ser humano. Tuvo que dormir, descansar, trabajar, cambiar su ropa, bañar, etc. Él fue como nosotros. Él tuvo que confrontar con enemigos, tentaciones, vivir en un mundo caído, con mucha trampa, dificultad y todos por todos lados pecando frente de Él, ofreciendo tropiezo. Pero también nosotros decimos algo más allá.
Entonces tiene aquí nuestro Cristo, versículo 25, un nombre Jesús, Salvador, y luego otro nombre aquí, versículo 23, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, cuando decimos que fue demostración del poder de Dios, Dios el Padre dándonos Dios el Hijo, y cuando decimos que es Dios el Hijo, Dios con nosotros, Jesús Salvador, estamos diciendo que hay en la persona de Jesús el poder de Dios. No podemos hacer que el poder de Dios el Hijo es contra el poder de Dios el Padre o algo distinto. Es poder de Dios. Es demostración de la presencia de Dios, y cuando Dios muestra su persona, claro, muestra su poder. Cristo. Ahora, Dios con nosotros. Y nosotros debemos preguntar entonces, Cristo como nosotros, amén, qué esperanza, qué gozo es. Qué gran cosa pensar Cristo como nosotros. Él entiende nuestra falla. Él entiende que siempre tenemos tentación hacia el pecado. Él entiende que es vivir en cansancio y dificultad. Pero también sin una naturaleza pecaminosa. Nació sin deseo pecar. Tú y yo no. Nosotros nacimos con deseo pecar. Entonces, el poder de Dios es tal que Cristo nació, y cuando nació fue capaz en su niñez, en su juventud, pensar en los mandamientos de Dios y no querer hacer en contra de los mandamientos de Dios. Wow. Eso es poder, ¿verdad, amigos? El poder del Hijo de Dios sin nuestra naturaleza pecaminosa, nunca pensando en pecar. El que no hizo pecado alguno, Dios le hizo pecado para nuestra redención. Y Cristo, creo que fue o 2 o 3 veces, ¿quién de ustedes me puede acusar de pecado? Podía decir con fuerza. Dios con nosotros es el punto. Y Dios con nosotros tiene que ver con la realidad que no es como tú, como yo. La idea de Dios con nosotros comienza en Génesis, está en Números, está en Deuteronomio, está en los profetas, está en Salmos, está en Isaías. Creo que es 8 o 10 veces. Y pueden abrir sus Biblias un momentito a Juan 14. Y si estoy correcto, creo que enseñé esto con alguien esta semana, no recuerdo con quién, pero pensando en usar esto como ejemplo en un estudio en casa, me di cuenta que debo incluir en la predicación hoy. Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dios con nosotros en el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué excelente! Pero 18, no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Entonces Cristo en los cielos, pero promete estar con nosotros. Y luego 23 del mismo. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con nosotros, Dios con nosotros, por ser nacido Hijo de Dios, por ser nacido de una virgen, por ser nacido humano, divino, completamente Dios, completamente hombre. Su ser igual con Dios. Dios contesta nuestra gran necesidad en la persona de Cristo Jesús. Dios lleva a cabo nuestra salvación. El hombre pecó. No podemos cargar un animal con nuestro pecado. No hay animal que por morir y ser quemado que es capaz de quitar de nosotros nuestro pecado. Nosotros sabemos entender el templo, sacrificios, sacerdocio y todo es meramente sombra, es meramente ejemplo, es meramente Dios esperando, es meramente Dios llevando a cabo el fin de todo esto, que cuando podemos ver, cuando podemos entender, viene Cristo completamente Dios y capaz de tomar nuestra salvación. Dios con nosotros. Yo digo, queridos amigos, que las consecuencias para nosotros deben ser algo bien obvio. Debemos temer. Tenemos Dios con nosotros. No debemos pensar que es cosa ligera tener salvación. No debemos pensar que es cosa de ánimo tener salvación. Es obra de Dios. Es Dios que manda que seamos salvos y pone su presencia con nosotros. Nosotros queremos decir que, claro, nuestro pecado debe ser perdonado, claro, debemos encontrar gracia, pero la Biblia dice que es algo de Dios. Él hace estas cosas y tú y yo, si estamos en gracia, si tenemos este favor de conocer la gracia, debemos temer. No pensar que es ligero, no pensar que Dios ignora de nuestro o pecado o injusticias o pecadillos o ligeramente mentir o que sea. Debemos temer. Estamos en presencia de Dios, Dios con nosotros. A la vez debemos regocijar. No hay momento en el mundo que tenemos que confrontar a solas. Nosotros tenemos alguien con nosotros. Tienes enfermedad, tienes dificultad, no tienes nada de confianza en tu futuro. No estás solo. No sabes qué decir, no sabes cómo orar, no sabes cómo pensar, no sabes qué hacer con tu vida. Ni modo, tienes que confiar en Dios y regocijar que Él sabe. No sabes cómo vas a resolver tus conflictos o entender tu vida. Ni modo. Regocijar es la respuesta. Dios entiende. Y nosotros guardamos de acuerdo con las Escrituras que, claro, la verdad que cambia el mundo. Dios con nosotros. Nacido es Cristo por una virgen. Él no tuvo naturaleza para pecar. Él podía dominar y ser victorioso sobre cualquier tentación, porque es un ser divino, Dios con nosotros. Fue victorioso y ganó nuestra salvación. Amén.